Abbiamo ascoltato il racconto della passione di Cristo. Acabamos de escuchar el relato de la pasión de Cristo, nada más que la crónica de una muerte violenta. Nunca faltan noticias de muertos asesinados en nuestros noticiarios. Incluso en estos últimos días ha habido algunas, como la de los 38 cristianos coptos asesinados en Egipto. ¿Por qué entonces, después de 2000 años, el mundo recuerda todavía la muerte de Jesús de Nazaret como si hubiera pasado ayer? Queste notizie si susseguono con tale rapidità da farci dimenticare ogni sera quelle. El motivo es que su muerte ha cambiado el sentido mismo de la muerte. Allora, dopo 2000 anni, il mondo ricorda ancora come fosse avvenuta ieri la morte di Cristo. E che questa morte ha cambiato per sempre il volto della morte. Ha dato un senso nuovo alla morte di ogni essere umano. Su di essa, venerabili padri, fratelli e sorelle, soffermiamoci a riflettere per qualche istante. Vamos a reflexionar algunos instantes sobre esto. Non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco. Al llegar a Jesús, viendo que ya estaba muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados con una lanza le atravesó el costado e inmediatamente salió sangre y agua. Al comienzo de su ministerio, a quien le preguntaba con qué autoridad expulsaba a los mercaderes del templo, Jesús respondió: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Él hablaba del templo de su cuerpo. Había comentado Juan en aquella ocasión y he aquí que ahora el mismo evangelista nos atestigua que del lado de este templo destruido brotan agua y sangre. Sgorga una sorgente che diventa un ruscello, poi un fiume sulle rive del quale sboccia la vita e la guarigione. Ma penetriamo. Es una alusión evidente a la profecía de Ezequiel que hablaba del futuro templo de Dios, del lado del que brota un hilo de agua que se convierte primero en riachuelo, luego un río navegable y en torno al cual florece toda forma de vida. Al trono, circondato da 4 esseri viventi e dagli anziani, un agnello in piedi come immolato. Pero penetremos dentro de la fuente de este río de agua viva, en el corazón traspasado de Cristo. En el Apocalipsis, el mismo discípulo al que Jesús amaba escribe: «Luego vi, en medio del trono, rodeado por los 4 seres vivientes y los ancianos, un cordero en pie, como inmolado». Inmolado, pero en pie, es decir, traspasado, pero resucitado y vivo. Vive, come tutto il resto del suo corpo, in una dimensione. Existe ya dentro de la Trinidad y dentro del mundo un corazón humano que late, no solo metafóricamente, sino realmente. Sí, en efecto, Cristo ha resucitado de la muerte. También su corazón ha resucitado de la muerte. Él vive, como todo el resto de su cuerpo, en una dimensión distinta de antes, real, aunque mística. Si el Cordero vive en el cielo, inmolado pero de pie, también su corazón comparte el mismo estado. Es un corazón traspasado pero viviente, eternamente traspasado precisamente porque está eternamente vivo. Palpita nel mondo un cuore di luce. Fue creada una expresión para describir el colmo de la maldad que puede amarse en el seno de la humanidad, corazón de tinieblas. Tras el sacrificio de Cristo más profundo en el corazón de tinieblas, palpita en el mundo un corazón de luz. En efecto, Cristo, al subir al cielo, no ha abandonado la tierra, como al encarnarse no había abandonado la Trinidad. Ahora se realiza el designio del Padre, dice una antífona de la liturgia de las horas: hacer Cristo el corazón del mundo. Esto significa el irreductible optimismo cristiano que hizo exclamar:
a una mística medieval. El pecado es inevitable, pero todo estará bien y todo tipo de cosa estará bien. I monaci certosini hanno adottato uno stemma che figura all'ingresso dei loro monasteri e anche negli atti ufficiali dell'ordine. Los monjes cartujos adoptaron un escudo que figura en la entrada de sus monasterios, en sus documentos oficiales y en otras ocasiones. En él está representado el globo terráqueo, rematado por una cruz con una inscripción alrededor. Stat crux dum volvitur orbis. Está inmóvil la cruz entre las evoluciones del mundo. ¿Qué representa la cruz? Para que sea este punto fijo, este árbol maestro Tiene a galla la barca tra l'ondeggiare del mondo. que tiene a flote la barca en la agitación del mundo. Ella es el no definitivo e irreversible de Dios a la violencia, a la injusticia, al odio, a la mentira, a todo lo que llamamos el mal. È contemporaneamente il sì altrettanto irreversibile all'amore, alla verità, al bene. Y es al mismo tiempo el sí, igualmente irreversible al amor, a la verdad, al bien. El no al pecado, sí al pecador. Es lo que Jesús ha practicado durante toda su vida y que ahora consagra definitivamente con su La muerte. ragione di questa distinzione tra peccato e peccatore è chiara. Il peccatore è creatura di Dio e conserva la sua dignità nonostante tutti i propri traviamenti. Il peccato no. La razón de esta distinción es clara. El pecador es criatura de Dios y conserva su dignidad a pesar de todos sus desvíos. El pecado no. Es una realidad espuria, añadida, fruto de las propias pasiones y de la envidia del demonio, dice la Escritura. Es la misma razón por la que el Verbo, al encarnarse, asumió todo del hombre, excepto el pecado. Il buon ladrone a cui Gesù morente promette il paradiso è la dimostrazione vivente di tutto El ciò. buen ladrón a quien Jesús moribundo promete el paraíso es la demostración viva de todo esto. Nadie debe desesperar, nadie debe decir como Caín, demasiado grande es mi culpa para obtener el perdón. La croce non sta dunque contro il mondo, ma per il mondo. Per dare un senso La cruz no está pues contra el mundo, sino para el mundo, para dar un sentido a todo el sufrimiento que ha habido, hay y habrá en la historia humana. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, dice Jesús a Nicodemo, sino para que el mundo se salve por medio de él. La cruz es la proclamación viva de que la victoria final no es de quien triunfa sobre los demás, sino de quien triunfa sobre sí mismo. No es de quien hace sufrir, sino de quien sufre. Dum volvitur orbis. Mientras que el mundo gira, realiza sus evoluciones. Molti passaggi da un'era all'altra, passaggi epocali li chiamiamo. Si parla dell'età della pietra, del bronzo. La historia humana conoce muchos tránsitos de una era a otra, tránsitos epocales. Se habla de la edad de la piedra, del bronce, del hierro, de la edad imperial, de la era atómica, de la era electrónica. Pero hoy hay algo nuevo. La idea de transición ya no basta para describir la realidad en curso. A la idea de mutación se debe agregar la de aplastamiento. In una società liquida. Non ci sono più punti fermi, valori indiscussi. Nessuno scoglio, diceva l'autore di questa. Vivimos, se ha escrito, en una sociedad líquida. Ya no hay puntos firmes, valores indiscutibles, ningún escollo en el mar al cual aferrarse o contra los cuales incluso chocar. Todo es talmente fluctuante. Si è realizzata la peggiore delle ipotesi
che il filosofo aveva previsto come effetto della morte di Dio. Se ha realizado la peor de las hipótesis que el filósofo había previsto como efecto de la muerte de Dios, la que el advenimiento del superhombre debía haber evitado, pero que no ha impedido. ¿Qué hicimos para disolver esta tierra de la cadena de su sol? ¿Dónde se mueve ahora? Dov'è che si muove ora? Dov'è che ci muoviamo noi? ¿Dónde nos movemos nosotros? Fuera de todos los soles. ¿No es el nuestro un eterno precipitar hacia atrás, de lado hacia adelante, por todos lados? ¿Existe todavía un alto y un bajo? ¿No estamos acaso vagando como a través de una nada infinita? Se dijo que matar a Dios es el más horrendo de los suicidios y es lo que estamos viendo. No es verdad, como dijo el filósofo beato, que donde nace Dios muere el hombre. Es verdad lo contrario, donde muere Dios muere el hombre. Un pittore surrealista della seconda metà del secolo scorso ha dipinto un crocifisso, l'autore è Salvador Dalì. Un crocifisso che sembra una profezia di questa situazione. Una croce inmensa. Un pintor surrealista de la segunda mitad del siglo pasado, Salvador Dalí, pintó un crucificado que parece una profecía de esta situación. Una cruz inmensa, cósmica, con un Cristo encima igualmente monumental, visto desde arriba, con la cabeza reclinada hacia abajo. Sin embargo, debajo de él no existe la tierra firme, sino el agua. El crucifijo no está suspendido entre cielo y tierra, sino entre el cielo y el elemento líquido del mundo. Questa immagine tragica suggerisce però anche una consolante certezza. C'è speranza. Esta imagen trágica hay también como trasfondo una nube que podría aludir a la nube atómica. Contiene, sin embargo, una certeza consoladora. La liturgia del Venerdì Santo che stiamo celebrando ci fa ripetere ogni anno con le parole del poeta Venanzio Fortunato: O crux ave spes unica. Hay esperanza incluso para una sociedad líquida como la nuestra. Hay esperanza porque encima de ella está la cruz de Cristo. Es lo que la liturgia del Viernes Santo nos hace repetir cada año con las palabras del poeta Venancio Fortunato. O crux ave spes unica. Salve, oh cruz, esperanza única del mundo. Sí, Dios ha muerto en su Hijo Jesucristo, pero no ha permanecido en la tumba, ha resucitado. Vosotros lo crucificasteis, grita Pedro a la multitud el día de Pentecostés, pero Dios lo ha resucitado. Él es quien había muerto, pero ahora vive por los siglos. La cruz no está inmóvil en medio de los vaivenes del mundo como recuerdo de un acontecimiento pasado o un puro símbolo. Está en él como una realidad en curso, viva y operante. Cristo non è venuto a spiegare le cose, ma è venuto a cambiare le persone. Sin embargo, confundiéramos esta liturgia de la pasión si nos detuviéramos con los sociólogos en el análisis de la sociedad en que vivimos. Cristo no ha venido a explicar las cosas, sino a cambiar a las personas. El corazón de tinieblas no es solamente el de algún malvado escondido en el fondo de la jungla, y tampoco el de la nación o el de la sociedad de lo que ha producido. En distinta medida está dentro de cada uno de nosotros. E darò loro un cuore di carne, dice Dio in Ezechiele. Cuore di pietra è il cuore chiuso alla volontà di Dio e alla sofferenza dei fratelli. Il cuore, per esempio, di chi accumula somme incalcolabili di denaro. La Biblia lo llama el corazón de piedra. Arrancaré de ellos el corazón de piedra, dice Dios en el profeta Ezequiel.
y les daré un corazón de carne, corazón de piedra en el corazón cerrado a la voluntad de Dios y al sufrimiento de los hermanos, el corazón de quien acumula sumas ilimitadas de dinero y queda indiferente ante la desesperación de quien no tiene un vaso de agua para dar al propio Hijo. Es también el corazón de quien se deja dominar completamente por la pasión impura, dispuesto a matar por ella o a llevar una doble vida. Para no quedarnos con la mirada siempre dirigida hacia el exterior, hacia los demás, digamos más concretamente, ¿es nuestro corazón de ministros de Dios y de cristianos practicantes si vivimos todavía fundamentalmente para nosotros mismos y no para el Señor? Está escrito que en el momento de la muerte de Cristo, el velo del templo se rasgó en dos. De arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se rompieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos muertos resucitaron. De estos signos se da normalmente una explicación apocalíptica, como de un lenguaje simbólico necesario para describir el acontecimiento escatológico. Pero también tienen un significado parenético. Indican lo que debe suceder en el corazón de quien lee y medita la pasión de Cristo. En una liturgia como la presente, San León Magno decía a los fieles: tiemble la naturaleza humana ante el suplicio del Redentor. Rómpanse las rocas de los corazones infieles y salgan los que estaban cerrados en los sepulcros de su mortalidad, levantando la piedra que gravaba sobre ellos. El corazón de carne prometido por Dios en los profetas está ya presente en el mundo. Es el corazón de Cristo traspasado en la cruz, lo que veneramos como el Sagrado Corazón. Al recibir la Eucaristía, creemos firmemente que este corazón viene a latir también dentro de nosotros. Al mirar dentro de poco la cruz, digamos, desde lo profundo del corazón. Como el publicano en el templo: «Oh Dios, ten piedad de mí, pecador». Y también nosotros, como Él, volveremos a casa justificados con nuestra cruz.